El día de hoy, amado, vas a tocar un tema que para mí es uno de los temas, ábremelo, por favor, más esenciales, ¿verdad? Yo siempre digo temas esenciales, todos son esenciales, pero es un tema que tiene mucho que ver, amado hermano, con los propósitos de Dios para nuestras vidas. Amén. Y tiene que ver, amado hermano, ¿verdad? En segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 17, la escritura nos dice: de modo que si alguno, ¿verdad? ¿Quién es de aquí está en Cristo? Bueno, aquí dice que si alguno, no dice que todos. Dice, de modo que si alguno, dile a tu hermano, ¿tú estás en Cristo? No, pues no me preguntes a mí, dile a tu hermano. Dice la escritura, nuevamente, de modo que si alguno está en Cristo, qué curioso que se mande una carta hacia los cristianos diciendo que si alguno, como que deben de ser todos, ¿verdad? Si es dirigido a los cristianos, bueno, entonces debería ser todos. Pero aquí la escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo. Y aquí hay algo importante. Si alguno está en Cristo, entonces viene una conclusión contundente. Y dice, si alguno está en Cristo, si tú estás en Cristo, si yo estoy en Cristo, entonces nueva criatura somos, ¿verdad? Las cosas anteriores pasaron, ¿verdad? Y dice, aquí todas son hechas. Entonces, dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿verdad? De modo que si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas del pasado quedan atrás y dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Ok. Vamos a hablar, amado hermano, de algo esencial como cristiano, ¿verdad? La palabra carácter viene de una palabra latín que es character, que significa el que graba. ¿Ah? En la civilización romana, ¿verdad? Usaban unas máquinas que se llamaban precisamente charter y que tenía que ver con metal que fundían y que bajaba con mucha presión la imagen del César para dejar grabada la imagen de César en ese pedazo de metal, ¿verdad? Y entonces esa maquinaria se llamaba, ¿verdad? Como la palabra latín, character, que quiere decir en español carácter, es decir, era una impresión grabada. ¿Amén? Ahora bien, todos nosotros como seres humanos, sin excepción, todos nosotros, ¿verdad? Desde que estamos niños, hace rato en el desayuno con mis papás estábamos hablando, ¿verdad? De las travesuras que hacíamos de niños, la forma de ser de mis hermanos, de la mía, en fin. Y entonces podíamos ver que a través del tiempo y de los años, ¿verdad? Cada uno de nosotros ha formado su propio carácter, ¿verdad? Formó su propia imagen, formó su propia grabación de su persona. ¿Ven? Y por tal razón, cada persona se desarrolla con una forma de actuar diferente, de sentir diferente, de pensar diferente, de reaccionar diferente, de tener gustos diferentes, de tener prioridades diferentes, ¿verdad? Porque cada ser humano, a través de la experiencia, a través de los años, a través de sus relaciones, van formando una ¿qué? Impresión de su persona en sí mismos. ¿Ven? Sin embargo, amado hermano, la Biblia nos dice que si somos cristianos, es decir, que si estamos en Cristo, que si Cristo ha comenzado a imprimirse en mí, a marcarse en mí. Por eso es que es una carta dirigida a todos los cristianos,
de Corintio, pero dice si alguno. O sea, quiere decir que no todos graban una impresión de Cristo en ellos, ¿no? Y dice, si eso es así, entonces eres una nueva criatura. Es decir, el Fernando de antes, pues ya no es. Ahora todo lo que haces es nuevo. Tienes una formación, un carácter, una personalidad, una forma de decidir, de reaccionar diferente. Y las cosas del pasado, ¿verdad? En este caso en el Señor, pues ya las cosas de niños, las cosas de adolescente, de jóvenes, bueno, esas ya quedaron ¿dónde? Porque ahora eres nuevo. ¿Sí estamos? Y este mensaje, amado, tiene mucho que ver con los tiempos que hoy vivimos. Fíjate que hace algunos años que tuvimos una cena de ejecutivos en una empresa transnacional en la cual participé por unos años. Estábamos cenando pues, un grupo importante de personas y después de que termina la cena, el evento, ¿verdad? La mayoría de las personas se paró de la mesa y se retiró, ¿verdad? Era un congreso fuera de la ciudad donde vivíamos, incluso fue el país. Se retiró, ¿verdad? Y a sus habitaciones. Y entonces yo vi la cara de algunos meseros, ¿verdad? Sobre todo, esto fue una convención en Estados Unidos, los volteaba a ver y decía, pues es que son mis paisanos. Les veías que eran muchos mexicanos, latinoamericanos. Y yo me regresé, ¿verdad? Y con el cambio que traía el efectivo, yo pues, regresé y voluntariamente les dejé pues, su propina del servicio, ¿verdad? Y no nada más fue mi mesa, sino vi otros estaban por ahí y bueno, pues lo que me alcanzó y les dejé una parte. Entonces, ya muchos compañeros se habían retirado y uno de ellos me llamó la atención una muchacha y que me dice, muchas gracias, ¿es usted cristiano? Y a mí me llamó la atención, le sonreí, le dije que sí, ¿verdad? No me dijo que él sí era mexicano, me dijo que sí era cristiano. ¿Ah? Me retiré a mi habitación y esto tiene mucho que ver, amado, con la forma en que la gente ve nuestras reacciones. ¿Ah? En una época donde la palabra ya carece de valor. Mucha gente dice que es honesta hasta que se evidencia con sus acciones que no lo es. Mucha gente dice que es sincera hasta que se evidencia con sus acciones que no lo es. Mucha gente dice que es discreta hasta que hay una evidencia en sus acciones que no lo es. Entonces, amado hermano, ¿sí lo vemos o no? Y lo vemos en todos lados, ¿verdad? Y, y en este tiempo recobra una gran importancia el poder tener, ¿verdad? La imagen, el carácter marcado de Cristo en mi persona, ¿verdad? Y que esto, amado hermano, es algo que se debe trabajar a través de los años, ¿verdad? Pero requiere una acción, se necesita trabajar. Pueden pasar los años, ¿verdad? Asistiendo a iglesia. Aquí hubo personas una persona que recibimos por acompañar a otra persona por 20 años. Cuando me dijo, ¿cuánto tiempo tienes asistiendo a una iglesia? O diciendo cristiano o cristiana. O sea, 20 años. Dije, bueno, pues 20 años. Si una persona que tiene 20 años en Cristo, pues por lo menos algo marcado de Cristo tendrá. ¿Sí o no? Hasta que se evidencia en sus acciones. Entonces, no es tan relevante, ¿verdad? Decir que somos cristianos de tantos años si nuestras acciones no reflejan la impresión de Cristo en mí. De hecho, amado hermano, nosotros a través del tiempo, ¿verdad? A través de la relación, a través de esa
impresión, de esa marca, ¿verdad?, que dejo que Cristo haga en mí, es hasta entonces cuando yo puedo pensar diferente, sentir diferente y emitir, déjenme hablar un poco de ingeniería, el pensamiento y el corazón, los sentimientos, el pensamiento, la razón, ambas se articulan y cuando una persona piensa y actúa, ¿verdad?, a través de su sentimiento, de su emoción, con la razón, genera ciertas frecuencias. Por eso ves a muchas personas y dices, híjole, es que eres una persona que está pesado, o es una persona livianito, esos que te quedas hasta dormido, ¿va? Es mucho que ver su energía, su frecuencia. ¿Cuántos son de frecuencia alta aquí? Dices, hijo, hermano, tú acabas de ver y ya están agarrándose ahí atrás. Y dices, híjole, son de frecuencia alta. Dile, ya rebasaste la frecuencia modulada. Ya eres alta definición frecuencial. ¿Ah? Y tenemos que aprender, amado hermano, regresando a esto, que nosotros tenemos que reflejar la frecuencia de Cristo. Que no podemos, amado hermano, por ejemplo, cuando me dice la gente, es que sí, es que esa persona, ¿verdad? ¿Cómo es posible que estén aprobando leyes contra la vida, que estén aprobando el aborto? ¿Cómo es posible que estén aprobando los matrimonios del mismo sexo? ¿Cómo es posible que aprueben la eutanasia? ¿Cómo es posible? Y empieza, ¿cómo es posible? Usted debería de hacer algo, usted es cristiano, debería estar ahí, me dice una doctora. Dije, pues es que yo no puedo estar ahí, yo lo único que puedo hacer es compartirle verdad para que a través del tiempo esa verdad se impregne en la gente. Porque la Biblia dice, fíjate qué interesante, y esto lo hemos estado hablando ya, en Colosenses 2:8 dice, mire que nadie les engañe por medio de pensamientos y sutilezas huecas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y en primera carta de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, yo no puedo exigir a una persona reaccionar conforme a la verdad de la palabra, reaccionar como dirías correctamente, reaccionar en una disculpa, reaccionar en una aceptación de su error, reaccionar templadamente, reaccionar recapacitando y aceptando su error cuando Cristo no está impregnado en él o en ella. ¿Okay? Pero si yo soy cristiano, en mí sí. Entonces yo no puedo esperar de otra persona, cualquiera que ésta sea un familiar, un jefe de trabajo, un político, oye, ya no robes, oye, ya no hagas alianzas con los malos, oye, ya no apruebes esas leyes, oye, ya no llegues tarde, oye, ya no seas chismoso, oye, ya no seas tranza, oye, ya no seas... ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el mundo entero está bajo el maligno y que la gente, su formación o su impregnación, ¿verdad?, en general, son del que gobierna este mundo. Entonces, ¿cómo van a reaccionar? Para ellos no van a entender que el aprobar el aborto o el hacer hechicerías o hacer limpias, ¿verdad? ¿Cuántos vas ahí al centro de la ciudad y ves gente que ahí hasta hace filas para que les pasen ahí sus huevos, sus hierbas y no sé qué tanto? Y dices, a ver, es que no puedes hacer entender a la gente porque ellos están bajo una impregnación de qué? Del diablo. ¿Ah? Ellos no pueden comprender ni entender eso. Ellos no pueden entender que Dios no aprueba la relación entre el mismo género. Ellos no pueden entender que Dios no aprueba el aborto. Ellos no pueden entender, sí, que Dios no aprueba la venganza. Pero el que es impregnado en Cristo, sí. Y podemos entender que vivimos un mundo, ¿verdad?, donde incluso hoy, ¿verdad?, hay muchísima gente, ¿verdad?, que se dice cristiana, pero que Cristo no está impregnado en ellos, ¿verdad? Y tenemos nosotros como personas que empezamos a formar carácter, en pocas palabras, personas que a través del tiempo empezamos a ser marcados, ¿ah?, de Cristo, el poder pensar diferente a ellos y poder sentir diferente a ellos y poder reaccionar diferente a ellos y sobre todo vivir diferente
a ellos. ¿Ah? Entonces, amado hermano, en el libro de los Gálatas, el apóstol Pablo dice, 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué importante es, en varias partes de la Escritura, reiterativamente nos habla de poder vivir conforme al carácter de Cristo, como algo que se debe de trabajar y se debe de tratar. Es muy triste ver a cristianos que se agarran del chongo, por ejemplo. Es muy triste ver cristianos que todavía mienten, es cristianos que todavía roban, cristianos que todavía llegan tarde, cristianos todavía apáticos, cristianos. Imagínate que llegues y ayer les decía en el seminario, Jesús tuvo de oficio ser carpintero, ¿sí o no? ¿A que sí? ¿Tú te imaginas si le mandabas a hacer un comedor a la carpintería de Cristo, ¿ah? De Jesús, y dices, dame un comedor de 6 sillas, una mesa bonita? Y que cuando te la mandaran ese comedor que le contrataste a Cristo, llegara con una pata así medio chuequita, la mesa desnivelada, que pusieras ahí las cosas y se fueran de ladito, o que hubiera un nudo en la madera, así esos feos que le tenías que poner algo para que no se vea feo. ¿Eso sería la calidad con la que Cristo entregaría sus muebles? Imagínate cuando una persona es cristiana, llámese un oficio de plomería, de electricidad, o un servicio profesional como un abogado o un ingeniero, y que sus entregables fueran de una calidad dudosa. ¿Pensarías que Cristo en verdad está impregnado en esa persona? Porque el carácter de Cristo es pensar como Cristo, sentir como Cristo y decidir como decidiera Cristo en mí, ¿no? A pesar de nosotros, ¿no? Por eso es que cuando ves las escrituras, amado hermano, es fuerte, pero, y voy a hablar en primera persona, cómo es fuerte el trato de esta impregnación, de esa impresión, ¿verdad? Que Cristo quiere sí hacer en mí. Fíjate, si me acompañas, a través de los años del ministerio, ¿verdad? Yo hablaba con una persona y me decía, oye, ¿y dónde estudiaste para ser pastor? ¿Cuántos años estudias para ser pastor? Cuéntame de tu hermano, ¿cuántos años estudias para ser pastor? ¿En dónde te graduaste? ¿Qué materias llevaste? ¿Tienes un certificado, un título que ya lo pide el gobierno, por cierto? ¿Tienes un título, que te autorice, una cédula que te autorice para tú ejercer ese servicio de pastor? Porque hay muchos, ¿verdad? Y entonces, a través del tiempo, amado hermano, te das cuenta que sí es evidentemente te tienes que preparar. Dice la escritura, va, no escojas a los neófitos. Yo por muchos años veía ministerios de pastores que decían, ay, el hermano es directivo en aquella empresa. Vente, ayúdame, tú al lado, ya estás capacitado para dar una célula. Pues es un profesionista, eres un directivo de esa empresa. Dice, bueno, pues esa persona tiene ese nivel, decía yo. Sin embargo, cuando ya estás aquí, te das cuenta que los títulos universitarios y que todos los títulos y certificaciones que tengas carecen de valor cuando realmente tú quieres ejercer un servicio de Cristo. Fíjate qué duro. Pues olvídate de los demás, ¿no? Los que dicen, híjole, pues se ve bien, fíjate que ahí, como ese sacerdote hay en redes sociales que ya tiene hasta su terminal para cobrar, ¿verdad? Los hermanos, ¿sabe usted? No da nada, aquí tengo mi terminal y lo que tenga en la tarjeta lo deposita, ¿no? Esto es interesante, y pasan así de silla en silla.
¿Sí lo han visto? Ese lo voy a pasar. Me dio risa. Déjame decirte, amado hermano, que es difícil, es complicado, ¿verdad? El poder ejercer un servicio en Cristo, porque más allá de una preparación, ¿verdad? Como estos que con los ven de buena ganancia, entonces dices, pues este es un buen trabajo, ¿ah? O sea, yo aquí, de aquí soy. Yo les decía, bueno, pues es que yo soy pastor, pero también trabajo. También estoy ahí en la fuente de las decisiones, en la fuente de las tentaciones, en la fuente de las exigencias. Luego digo, híjole, es lunes y me toca ir a tal lado, tengo que levantarme a las 4 de la mañana, si no me voy a dejar el avión. Híjole, pues es que eh, es viernes y me tengo que ir allá y regresarme ese día y decir, bueno, no se retrasa, llego aquí a la 1, 2 de la mañana y el sábado hay seminario. Híjole, pues es que viene la quincena, ¿verdad? Y muchos se alegran y dicen, no, pues viene la quincena, que pagar la quincena, que... Entonces, yo vivo así, yo vivo en el mundo, pero impreso en Cristo. Pues cuando la gente me dice a mí, es que tengo responsabilidades, tengo esto, dije yo también, para mí no es algo ajeno. No estoy en mi bolita de cristal encerrado ahí. Estaría padre, ¿no? Te imaginas, Yolanda, estar ahí encerrado en tu casita, leyendo la Biblia, orando, sin levantarte temprano porque te ponen retardo o llega a estar una reunión de trabajo o tienes la red. Qué padre, ¿no? Pero esto no es así. ¿No? Y tenemos que empezar a levantar y despertar nuestros sentidos en Cristo espiritualmente hablando. Y regresando al punto, ¿va? Para que no se me duerman, es que el que Cristo se ha impregnado en nosotros es un trabajo de trato, es un trabajo de voluntad, es un trabajo de adversidad, es un trabajo de dolor, es un trabajo de resistencia. ¿Cuántos han empezado a hacer ejercicio? Dices, no, ya hice ayer y me duele todo el cuerpo, hoy no. Ya pasó la semana o el mes, no, ya. Porque es resistir el dolor, ¿no? Es resistir el que, ay, no, ahorita es muy temprano. Es resistir la adversidad. Y la impregnación de Cristo tiene que ver con esa resistencia. Fíjate que Dios exige que no sean neófitos. Dile, no hay un neófito que debe estar enseñando a otro. ¿Ah? Y cuando habla de neófito, no habla necesariamente de gente de conocimiento, ¿verdad? Hablan de una integridad, como esos superapóstoles que le llama Pablo, ¿verdad? Que eran teólogos y demás, que decía, me voy a encontrar con aquellos habladores. ¿Sí? En sus cartas, si lo ves, es molesto. Déjame decirte que el impregnarse a Cristo es un trato, como le estoy diciendo, que lleva consigo muchas cosas. De hecho, la palabra de Dios, ahí en primera carta de Timoteo, capítulo 3, Pablo instruyendo a este hombre, le dice, ¿verdad? Voy a leerles a partir del versículo 8, que los diáconos, es decir, los servidores, ¿verdad? Deben ser honestos. Fíjate qué interesante. O sea, no dice, tienes que haber pasado teología 1, teología 2, hermenéutica, ¿verdad? Y la historia de los reyes, el Pentateuco, escatología. No, dice, fíjate lo que dice. Dice, deben de ser, y empieza a haber una impregnación de Cristo en ellos. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cómo deben de ser las personas al servicio? ¿Honesto? O sea que ya no puedo estar queriendo tomar más de lo que se debe. Tengo que ser honesto en las formas de decidir, en la forma de juzgar, en la forma de dirigir, de disciplinar, de corregir. Y empieza a hablar una palabra, di honestidad, aunque vaya en contra de mis intereses. Y esto, amado hermano, no se aprende en un seminario teológico. Esto se aprende a través de años, donde sufres, donde lloras, donde de momento hay personas que te traicionan, donde hay personas a las cuales les sirves y les ayudas y hablan a tus espaldas, donde hay personas que abusan de la confianza que tú les depositas, donde hay personas que no valoran el aprecio, el afecto, la confianza o el amor que les das y a cambio recibas puñaladas, ¿verdad?
por la espalda. La honestidad, que es parte del carácter de Cristo, es algo que se impregna en la gente a través de un proceso de dolor, de adversidad, de resistencia. El apóstol pone en una de las cartas y dice, oye, qué padre, oye, ¿cómo les va a ustedes? ¿Bien? Oye, ¿ustedes comen bien? ¿Ustedes viven bien? ¿Ustedes no les falta nada? Fíjate qué interesante. Dices, pero yo no puedo reflejar mis carencias ante ustedes por amar a ustedes. O sea, qué interesante. Ahí tuve la oportunidad de años atrás que yo veía la necesidad de un pastor, ¿verdad? Y que voluntariamente yo llegaba por escondidas y decía, pastor, véngase, yo vamos al súper, yo pago su despensa completa. Pastor, estoy viendo, todo respeto, tenga buena lana, quisiera verlo bien. No quiero verle ahí sus zapatillas ahí chuecos, así como... Eso habla de impregnación, o sea, eso que me pasó en esa convicción fue algo que no era en mí, sino que Dios lo puso en mí, ¿no? Él dice que Él pone en mí el querer como el hacer, y a mí me sentí mal el retirarme viendo la carita de decepción de la gente que te sirvió por 3 horas sin recibir $1 a cambio. Eso solamente se logra a través de la impregnación de Cristo en ti. Y a veces tienes que pasar pobreza y escasez para aprender a dar en ese momento que pasas de limitación económica. Fíjate que Cristo trata de diferentes tesituras, amado. Esto no es solamente teología. ¿Cómo puedes perdonar una deslealtad? Me dirán, no, pues no, eso no se perdona, pastor. Eso se degollan. El trato, el dolor, la experiencia, pero sobre todo Cristo en mí es el que va formando en mí un carácter como el de Él. Y qué importante es encontrar al día de hoy cristianos de calidad, no de apariencia, no de puestos. No, ahora el cristiano ya tiene que usar puestos para hacerse ver que es, ¿no? Como los del Sanedrín, apóstoles. Ya he visto una ocasión, oí un cuate que decía apóstol intercontinental. Y dije, ¡ah, chihuahuas! O sea, me reía, dije, ¿qué es esto? Entonces sí tenemos, amado hermano, que como cristianos, por ejemplo, si tú eres cristiano y dices, oye, yo no vengo los domingos, un día sí, un día no, no me importa. Como decía la pastora, no vienes un sábado al mes a orar. No te da ganas de participar, no te da ganas de servir, de apoyar, de hacer. Cristo no está impregnado en ti. A mí ha sido muy impactante para los discípulos del Señor cuando llega Jesús y les quita los guaraches llenos de tierra y de lodo, se pone una toalla en el hombro y se agacha y les empieza a lavar las patrullas que olían a quesillo y ¿qué más? Uno por uno a los 12. Dice, ¿qué no eres tú el Señor? Dice, sí, y lo soy, pero esto debe servirles a ustedes, porque mi carácter es esto. Mi carácter es servir a pesar de sacrificar en mí cosas. Por ejemplo, la gente que durante tiempo dice, es que yo no tengo tiempo, pastor. No te apures. Yo llevo más de 20 años invirtiendo mi tiempo y descuidando mi tiempo de mi casa para invertirlo en ti. Muchos de ellos ya no están. Pero algo me queda. Cristo se impregnó en mí. Cristo está formando carácter en mí. Cuando me decían, alguna vez se los comenté, un pastor que decía, el sábado vamos a ir a pintar. Y yo, pues, en aquel entonces ejecutivo de una empresa transnacional, dije, pues, ¿qué voy a pintar? O sea, este sábado de descanso, vengo llegando de Europa. Yo mejor contrato un muchacho, ¿no? Le compro su cubetota para que no digan que cooperacho. Yo le compro un mangalón grandote, sus extensiones, sus rodillos, sus brochas, su todo. Ahí fui, dele todo para pintar.
hasta su cachucha y su camiseta para que fue a pintar y me lo llevé. Ahí está. Yo cumpliendo ahí con la iglesia, mandé a una persona a pintar. Y cuando se enoja el pastor conmigo, dice, oye, fue fuerte, ¿no? Y dice, pues si lo hice, yo cooperé, yo lo asigné. No, es que él quería verme a mí. Mira, tu hermano Cristo quiere verte a ti. Y qué interesante cuando ves y dices, oye, hermano, es que esto se trata de dar sin esperar a cambio nada. Se trata de asistir, se trata de invertir, se trata de dar. No se trata de venir, ver qué te dan, ver si la palabra te gustó, ver si la alabanza te gusta, ver si la oración te gusta, ver si el lugar te gusta, ver si la infraestructura te gusta. No, se trata de que dejes que Dios impregne en ti, formar carácter. ¿Por qué no viniste? Ah, estaba con mis compadres cotorreando. Dije, bueno, así terminarás tus días, sin que Cristo sea impregnado en ti. Hay algo fuertísimo, me tardó tiempo en entender. Imagínate que le llegan al Señor y le dicen, oiga, voy a faltar a la congregación. Pues voltea al Señor y dice, ¿por qué vas a faltar? Es que se murió mi papá y lo tengo que ir a enterrar. Entonces uno pensaría que Cristo dice, no, pues sí, tu jefe, pues ve, ¿no? Estás en duelo y pues tómate el tiempo que quieras y no estar orando pendientes de ti. Y Cristo no le contestó eso, man. ¿Qué le contestó Jesús? Qué duro. O sea, no me importa tu muertito. Deja que los que están como él de muertos vayan y lo entierren. Tú, imprégnate en mí. O sea, empezamos a ver que a través de tantos años del ministerio, Cristo forma a su hijo a través de la adversidad y del dolor. Me acuerdo de las primeras veces que empecé a ir a una iglesia, pues nosotros íbamos de fin de semana a un club deportivo. Y era bonito porque te metías a nadar, al vapor, al gym, a jugar. Qué padre, ¿no? Ya se empieza a sonreír la hermana. Ay, qué padre, qué bonito. Y el día que empezamos a comprometernos con el ministerio, eso se acabó. Ahora tenías que estar a las 7 para poder cargar instrumentos, poder hacer conexiones, poder ver en qué más eras útil en ese lugar, en lo que ibas aprendiendo y dejando que la adversidad del entorno se fuera impregnando en ti. Pero hoy tenemos también cristianos de cristal, en donde no les gusta en lo absoluto decir, venga usted y sirva, venga usted y alístese, venga usted y participe, oiga usted no debe faltar, oiga usted debe de estar, oiga usted debe de cooperar. Es muy triste ver a la hermana y pobre hermana. Hermano, pues ahora toca pues la luz. Pues ¿cuál luz? Ya pagué la de mi casa. No, también la de la congregación. El lago que usted usa también pague. El pino para limpiar las suciedades donde usted pisa, pague también. La silla donde tiene chicles y a veces, pues ya los hermanos más llenitos creo que ya se fueron, pero pues, rompieron 2, 3 sillas. Usted le tiene que entrar. ¿Te gustaría que fuera a tu casa y me rompiera 2 sillas, Dani? Perdón, Dani, que peso 105 kilos. No fue mi culpa. O sea, tenemos que aprender a que en la adversidad, en todos estos años Dios nos ha enseñado. Y a quedarte callado cuando salen hablando pestes de uno, incluso en la familia. Porque eso es la formación de Cristo en mí. No, es muy bonito decir, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Ay, sí. Y no sabes qué caliente se siente en mis manos y cómo cae oro del cielo. Pero de Cristo, su conducta en usted no está. Qué importante es la formación del carácter de Cristo en la vida del cristiano de hoy. Cuando usted le tienen que decir que no falte, cuando usted le tienen que decir que coopere, cuando usted le tienen que decir que participe, que sirva, es porque no lo hace. Y no lo dude que es Cristo
el que quiere impregnarse en usted. Fíjate que aquí, regresando con el apóstol Pablo, enseñando a este hombre, dice, en verdad tienes que prepararte a ser honesto. ¿A ser qué? Honesto. Sin doblez. ¿Qué sin doblez? Hoy no y mañana no. Y cuando pase el tiempo de calor o de frío, o pase el maratón, o pase la marcha, o lo que sea, digo, en todo el año siempre va a haber pretextos para faltar. En todo el año siempre va a haber excusas para no estar. Pero la persona ¿qué es una persona sin doblez? Cuando alguna vez practicas un deporte y lo tomas en serio, amado hermano, te presentas hasta con cierta lesión en el cuerpo, sin doblez. No hay forma de fallar, no hay forma de no estar, no hay forma de no participar. Porque si no, tú no estás tomando en serio a Dios. Es increíble, como lo decía una persona que me preguntó, ¿por qué la dieron de baja? Porque lleva 20 años de iglesia en iglesia y yo siempre he dicho en esta iglesia, no queremos gente de otras iglesias, sobre todo cuando vienen como cabritas, porque lo único que denotan es que Cristo no está impregnado en ellos. Y van a venir a ocasionar temas aquí. Le huyen a la formación del carácter de Cristo. Entonces dejaron un chismote allá y se van a hacer otro nuevo acá. Y no ha habido gente, familiares o cercanos, que no vea que empezaron a correr de congregaciones donde volteas y los llegas a ver después de años. Y la pregunta clara, ¿y ahora dónde te congregas? Si te dicen que sí es porque llevan 5 o 6 congregaciones en su haber, en el mejor de los casos. Y en el caso más sensato, dicen, ya no me congrego. Simplemente desde mi casa, yo busco a Dios. Cuando Dios instituye a la iglesia para ser una casa de formación. Dile a tu hermano, no le huyas a la formación. Mira, hay gente que quiere por su actitud tener vacaciones para Dios y lo único que está pasando es haciéndose más viejo sin que Cristo sea impregnado en él. Punto. Es la misma persona de siempre. Es la misma persona reactiva, es la misma persona deshonesta, es la misma persona chismosa, es la misma persona coda, es la misma persona altanera, quejumbrosa, habladora, criticona. No está Cristo. Cada vez que ves personas a través de los años, ves, como dice el apóstol Pablo, a ver, debe de quedarte claro que deben de ser honestos. ¿Cómo se aprende la honestidad cuando fuiste formado en deshonestidad? ¿Cómo se aprende el no ser de doblez? Sí, a veces no, y tibio, mañana no. ¿Cómo se aprende cuando siempre fuiste formado así? En Cristo, impregnándote. No dados a mucho vino. No, pastor, pues no le sé cómo le voy a hacer. Todo lo demás lo dejo, pero el chupe, ¿quién me lo quita? Y le dio cirrosis crónica, se iba a morir este hermano. Era un hermano que conozco. Pues no dado a mucho vino. No codiciosos. ¿Hay codiciosos aquí? Que guarden el ministerio de fe con limpia conciencia. Qué duro es esto. Hay ministerios que ya son ministerios familiares. Ya es nepotismo cristiano. Ya todos ahí son los dueños de la iglesia. Es increíble, amado. Los ministerios no se heredan. Los ministerios, amado hermano, Dios los asigna porque Dios ve la voluntad para que Cristo sea formado en ti. Si yo hubiera sabido cuando empecé el ministerio todo esto que iba a suceder, dije, híjole, no estoy listo, Señor, está muy caído eso. Con razón entiendo que es cargar tu cruz. ¿Cómo es posible que tengo que resistir tanta adversidad, tanta maldad de la gente? La gente que se acerca un poco a conocernos dice, híjole, ya hasta se enojan. Dije, no, espérate, no es contigo, es conmigo. Tú tendrás lo propio. ¿Le huyes a Cristo? Dice la palabra de Dios que para unos Cristo es olor fragante, pero para otros es olor a muerte. Mejor aléjate. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero que hablen de mí.
Yo no quiero rechazos. Pero si Cristo se impregna en ti, entonces, amado hermano, la bendición de Dios jamás se apartará de ti. Pero eso es algo que la gente no quiere. Y qué interesante es compartir de esto hoy en esos tiempos. Vienen tiempos, amados, donde vamos a ser probados cada uno de nosotros para ver si Cristo está formado realmente en ti. Y son cuestiones de vida práctica. Les decía de la propina de unas personas ahí. Si imagínate un hermano que no coopera, pero ni de chiste, que no te puede dar nada ni siquiera de gracia. O sea, es viéndolo ante una situación afuera de poder dar una propina a una persona que te ayudó, no lo creo. No por él. Hasta que Cristo sea formado en él. Las mujeres así mismo sean honestas, no sean calumniadoras, no sean sobrias, sean fieles en todo. Y en fin, empezamos a ver en primera carta de Timoteo a todos los requisitos que Dios exige. Pues nadie podría tener un currículum acreditados todos, ¿eh? Dile, hasta que pasas el proceso formativo de Dios. Amén. Fíjate, en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo estaba crucificado? Atado de manos, Yolanda. No puedes mover las manos ni los pies. Sin capacidad de reaccionar. Punto. ¿Sin capacidad de qué? De reaccionar. Oye, pero suéltame nada más una mano y cosa, le pongo un tortazo. No, las dos. Bueno, por lo menos un pie le tira un patín. Los dos perforados. Es más, ni siquiera para que grites, te voy a quitar el aire. Ah, te voy a clavar ahí la espada para que, a ver, grita. ¡Ah! ¿Alguien se ha herido? ¿O te hieres? Una vez me puse de chavillo, me metieron un picayelo aquí, ¿no? Una pelea. Y en el momento que me di cuenta que estaba perfecto, que estaba echando el chorro de sangre, quise gritar, no podía. La fuerza que tenía en el oxígeno estaba saliéndose el aire, la sangre por ahí. No puedes, amado. Dile, con Cristo estoy crucificado. Eso es lo importante. Oye, no reacciones. Qué difícil. Vas manejando, vas en la calle, va la gente a verte, está buscando cómo te roba, está buscando cómo saca el mejor provecho de ti, está buscando. No reacciones. Porque si tú reacciones, ya no dejas que Dios obre. Ajá. Se queda la hermana. Sí, hermana, porque si usted reacciona, entonces Dios la deja. Soluciónalo en tus reacciones tú. Yo no me meto, porque estás interfiriendo tú. Tienes la capacidad de hacerlo en lugar de yo, de mí, dice el Señor. Hazlo. Y así hay mucha gente que deja a un lado al Señor y quiere resolver sus asuntos ellos mismos. Mientras no seamos obstáculos para Dios, Dios actuará. Alguna vez me decía el Señor, oye, pues es que a mí me duele ver a mi gente, pues está bien amolado, me voy a dar una lana. Hasta que una vez me dijo el Señor, ya no me estorbes. ¿Me estorbes? Sí, porque es evidente que Dios está tratando a esa persona. Y estorbarlo es, me hago un lado, pues yo no tengo por qué prestarte. Si eres cristiano, habla con el Señor. Antes llegaba la gente con necesidad de verme y decía, oiga, pastor, fíjese que ando mal de mis ojitos, una señora. Ando mal de mi ojito, así ya no veo. Así. Y fui al oculista, me cuesta 10,000 pesitos la operación. Ya se apoyó a la señora, pasó unos meses. Ahora voy del otro lado porque fíjese que ahora de ahí va la otra.
y después desapareció. Ahora ya me dicen, oiga, pasó, tengo esta bronca. Es que no tengo trabajo, fíjate que tengo esto. Voy a orar por usted. O sea, es lo que debe hacer un ministro. Un ministro no es Dios. Un ministro refleja a Dios. Habla de Dios. Pide a Dios. Pero no te resuelven los problemas. Qué interesante. Lo aprendimos a través de los años y de las experiencias. El último fue todavía, oiga, pues ya esta es la tercera vez que le embarazo. Pero pues viene un parto difícil. Una cesárea, va. ¿Quién cooperó? El pastor, pues el pastor le va bien, ¿no? ¿No? Años de formación y no termina. Años de ver abusos en la gente, años de ver vicisitudes en la gente, problemas en la gente. Cuando me dice la gente, es que no puedo porque es mi día de familia, dije, ay hermano, yo llevo años dejando mis tiempos de familia por darle tiempos a la iglesia. A cambio, la impregnación de Cristo en mi corazón. ¿Es atractivo Cristo para ti? Repito, ¿es atractivo Cristo para ti? Te va a doler. Algo que es, imagínate cuando se impregna. ¿Han visto cómo marcan los animales? No, pobrecito, les calientan el fierro ese, lo ponen a rojo vivo, le agarran la nalguita y ya ves cómo sale humo. Se quita ya ves en la torre. Y hasta que Cristo sea formado en mí. Algunos tienen piel de elefante dura, 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 dura. Entonces el carbón debe estar más al rojo vivo para que penetre esa dureza. Hasta que Cristo, como decía el apóstol Pablo, sigo sufriendo dolores de parto. Enseñanzas van, enseñanzas vienen, y el hermano y la hermana siguen sin reflejar a Cristo. ¿Por qué? Hasta que Cristo sea formado en mí. Ah, qué conferencias, pastor. Me decía una hermana que decía, ay, sí, sí extraño sus regaños y sus exhortaciones. Dije, hermana, es amor, es cariñito. ¿A poco no se siente padre quitarte el chat? Ya no te enteras, güey. Hasta que Cristo, hasta que Cristo, por amor a mí. Amén. Ya nos vamos, amado. Yo sigo viendo las cosas, por eso dije, estoy contento. Mucha gente sigue haciendo sus cosas. Dije, no, hermano. Usted está corriendo un alto peligro y riesgo. Si no deja que Cristo se impregne en usted, usted está jugando con fuego. Ríase, hermano. Quisiera decir, venga, Señor. Con el Espíritu Santo de anestesia, dale. Amén. ¿Cómo se llamó la conferencia? Ah, ¿cómo hablan todos? A ver, uno. ¿Cómo le llamarías a la conferencia? Ahí atrás. ¿Cómo le llamarías a la conferencia? Daniel, Nancy, Lourdes. ¿Cómo le llamarías a la conferencia? Ah, amén. Dile, somos la Biblia abierta para que otros la lean a través de mi conducta. Ya para observar, hay una persona que estoy orando por él. Está metido en la política y sube fotos cada rato con personajes. Y dice que me admira porque un día llegó, líderes de mil cosas, y llega y me llega 10 minutos tarde. Me dije, oye, yo me desbaté para llegar a tiempo, llegué hasta 5 minutos antes para poner agüitas, tenerte todo padre, ¿no? Vamos a platicar, vamos a hacer negocios. Llegó 10 minutos después, entonces lo hice esperar 20.
Oye, pues es que tengo otra adjunta. Le digo, yo también. Pues tú no me respetaste a mí. Entonces ya él sabe que soy pastor, y entonces ya me dice, mi brother, no, no. Me cita citas con políticos y de verdad, amado. Si me dice que a las 12 es porque le dio la cita el político a las 10, pero sé que no recibe a las 12. Y a las 12 estoy entrando a ver a ese señor. Es impresionante que Cristo hable por ti. También cuando va gente y va a verme y los veo así todos así como mal vestidos y eso, oye, tú me estás faltando el respeto a mí. Esto es una junta formal y seria y debes venir decorosamente a ella. Yo no vengo de bermudas y de camiseta. Yo vengo con camisa de cuello, un saquito, mis zapatitos y un pantalón de vestir, porque respeto tu persona. ¿Cómo aprendes eso? Vi hasta que Cristo sea formado en mí. Amén. Así que cerramos. Las cosas viejas pasaron. Dile, las cosas viejas, hoy quiero que sea nuevo todo. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie.